es lo que ahora es PAE. Y bueno, desarrolló o sea, en realidad Sahara nace como un simulador de recuperación secundaria. Ese es un poco digamos, la génesis del soft. Y como que a medida que fue creciendo, se fue expandiendo por diferentes empresas y los usuarios le fueron pidiendo cada vez más funcionalidades para, digamos, nutrir ese simulador. Y bueno, así fue que fueron ganando cada vez más confianza en el mercado y empezó, o sea, básicamente ahora está en Argentina prácticamente en todas las empresas. O sea, los principales clientes son Pan American, YPF. Después está en otros lugares de América, por ejemplo, está con Ecopetrol en Colombia. Em, Después hay algunas licencias en Estados Unidos, en Apache, en Repsol Canadá. Y después otro cliente importante es Perenco, que es una empresa francesa, pero tiene activos en distintos lugares, en Trinidad y Tobago, mucho en África. Por ejemplo, hoy estuve estudiando un curso a unos nuevos activos que hay en Chad y en Camerún. Eh, yo estoy acá en Buenos Aires, o sea, fue un curso virtual, por supuesto. Em, ¿Qué más del soft? Bueno, ¿para qué sirve? Digamos, es un soft de visualización, análisis y seguimiento de variables de reservorio. Básicamente, digamos, el nicho que encontró Sahara es que, o sea, hay softs muy especializados para las diferentes áreas. O sea, los reservoristas, los que simulan, usan Eclipse. Los geólogos, que están con toda la estructura y todo eso, usan Petrel. Em, y hay un montón de herramientas muy específicas que suelen ser bastante más caras, em, y que son, digamos, de un área nada más. O sea, un ingeniero en reservorios por ahí no mira Petrel, o un ingeniero en producción no mira Petrel, y un geólogo no mira Eclipse, por ejemplo. Em, y entonces Sahara lo que hace es como que une todos esos mundos y ofrece una solución, digamos, primero es más económico y que si bien no tiene el grado de detalle que, o sea, por ejemplo, para hacer un mapa en Petrel, obviamente que Petrel es mucho más especializado y el resultado va a ser mucho más complejo. Y una simulación en Eclipse, que es un simulador numérico, eso después lo vamos a ver, mm, digamos, el resultado puede llegar a ser mejor, como que Sahara ofrece una solución intermedia y unifica datos de todas esas áreas en una sola herramienta. Entonces hay un proyecto y ese proyecto lo usan los de producción, los de reservorios, los geólogos, o sea, se usa en toda la compañía. Y está bueno por eso, justamente. Aparte, muchas veces se usa, o sea, no sé cuánta experiencia tienen ustedes laboral, digamos, en las empresas, pero a veces uno tiene la fantasía de que en las empresas, por más grandes que sean, como que son todas organizadas y que todo está prolijito, y en realidad el tamaño de la empresa no garantiza el orden dentro de la información. Y muchas veces está todo desperdigado y no sé, por ejemplo, un geólogo tiene sus Excel y trabaja con Excel y tiene sus documentos que lo sacó combinando una cosa que vio acá, que sacó del otro lado de una carpeta vieja y no está todo ordenado. Entonces en Sahara, como permite cargar muchos tipos diferentes de información, te permite también generar como una especie de reservorio de datos que es como, nada, como un poco más seguro en cierta medida. Em, También, a ver qué más. No, que muchas veces decimos que nuestro principal enemigo es el Excel, porque es lo que usan prácticamente todos. Más allá de estos programas específicos, Petrel o Eclipse o alguno de esos, em, gran parte de la ingeniería y de muchos cálculos que se hacen en Excel. Es como que es lo que el ingeniero tiene a mano, lo que normalmente sabe usar. Ni siquiera estamos hablando de ni macros ni nada. O sea, simplemente con poder tener los datos ahí y combinarlos y mezclarlos, muchas cosas ya se resuelven de esa manera. Entonces, por ejemplo, algo que nos gusta hacer es, a veces nos pasa en algún que otro Excel, y nos dicen, bueno, mi flujo de trabajo es, yo tengo este dato que lo combino con este otro y ellos tienen una planillita y en esa planillita
hacen el cálculo. Bueno, entonces nosotros tomamos ese flujo de trabajo y lo incorporamos a Sahara en alguna herramienta nueva o en alguna funcionalidad nueva o tratamos de adaptar si es que todavía no se puede. Entonces, de esa forma, el software fue creciendo y bueno, ahora les voy a mostrar. Hay algunos sectores como que son medio caóticos porque em, se fueron como agregando herramientas a medida que los usuarios proponían ideas. Eh, Sí, básicamente eso es un poco la historia de Sahara. Y aún hoy en día sigue creciendo así y creo que es una de las grandes ventajas de escuchar al, al usuario, tener un feedback con el usuario y, digamos, cuando nos mandan alguna sugerencia la incorporamos. Eso hace que el software haya podido crecer muchísimo. De hecho, bueno, justamente eh, pasa que una de las ventajas, aparte de que es un software, digamos, argentino, vos no podés llamar a señor Petrel y decirle, ah, acá hay un error, este cálculo lo hizo mal, acá me gustaría poder hacer esto, porque por ahí, si es un error que encontrás, por ahí lo puedes reportar, pero hasta que por ahí te presten atención puede pasar un tiempo importante. En cambio, nosotros tratamos de, digamos, de considerar mucho al usuario y, y bueno, por eso es que hay todo un manejo de las versiones, del revisionado de las versiones que puede llegar a ser, ahora no tanto, pero en una época por ahí era semanal o diario inclusive. O sea, encontraban un error, nos llamaban, che, hay un error, ok, lo corregíamos, mandábamos versión nueva. Y así fue creciendo muchísimo, donde el ejemplo para mí más extremo de esto fue hace unos años, yo entré en 2013, que esto debe haber sido en el 2014, 2015, que compraron licencias unas personas, unos usuarios de Chevron Tailandia. Entonces, un grupo, yo no fui, pero un grupo de nosotros fue a Tailandia y como la diferencia horaria son creo que 12 horas o 11 horas, em, digamos, mis compañeros iban allá, tenían la reunión con la gente de Chevron, detectaban cuáles eran los errores o las cosas que había que incorporar, nos mandaban un mail a la noche de ellos, llegaba acá a la mañana nuestra y acá se trabajaba para incorporar esos cambios durante todo el día y después a la noche se mandaba la versión nueva que les llegaba a ellos a la mañana. Entonces era como que los tipos trabajaban, recolectaban errores y al día siguiente ya tenían la versión nueva. Así que a ese nivel es como que tratamos de prestarle atención al cliente. Otra cosa que por ahí, si alguno tiene idea de Sahara o habrá escuchado, que hace ya unos años que estamos en un proceso de cambio en lo que llamamos una nueva versión. Básicamente Sahara, aunque por ahí parezca medio raro, está hecho en Visual Basic. Visual Basic 6 es un lenguaje de programación bastante viejo ya. No es lo que se usa en ningún desarrollo moderno, digamos. Normalmente uno escucha Python, escucha, eh, no sé, hay un montón. .NET, bueno, justamente el- la nueva versión se está generando una migración hacia el framework, que es como el ambiente de trabajo de .NET o de C Sharp. Eso, digamos, el problema es que hubo como que hacerlo todo de vuelta. Entonces, eso que por ahí parece en cierta medida por ahí automáticos, como lo tengo en un lenguaje, lo transformo en otro, hasta que podría hacerlo, digamos, un script, digamos, un programita así que cambia de lenguaje nada más, como si fuera un traductor, no es así. Y bueno, ya hace varios años que estamos en ese desarrollo, ahora ya entrando en las etapas un poco más finales, esperanzadoramente finales, en las que ya hay clientes que tienen alguna versión, aunque sea una beta, una versión de prueba. Em, y podemos, bueno, ojalá este año se pueda ya sacar y que todos pasen a tener esa versión y eso nos va a permitir a nosotros también abocarnos a muchas de esas sugerencias que estuvieron siendo recolectadas de los diferentes usuarios para poder ir mejorándolo. La idea siempre es mejorarlo, incorporar nuevas cosas. Otra característica que tiene Sahara es que es un único producto. Muchos softs de la industria te venden como módulos y cada módulo es como que, a ver, o sea, como que podrías tener el módulo básico y después le vas agregando cosas. Y según cuántos módulos compras, eh,
tenés que pagar más. Bueno, Sahara es un único producto y si nosotros mañana incorporamos una herramienta nueva, bueno, eso el que lo tiene ya lo puede incorporar. Un detalle como es el sistema, uno puede alquilar la licencia o puede comprarla. Si lo compra es a perpetuidad, o sea, es como que puedes usarla, no se vence nunca. Y por año para acceder a a las actualizaciones y al soporte principalmente, hay que pagar un mantenimiento, ¿no? O sea, una persona puede comprar el software hoy y no pagar y nunca más, y bueno, lo puede seguir usando. Eventualmente se le va a complicar porque empezaría a haber ciertas incompatibilidades y digamos, si comparte ese proyecto con con otra gente que tiene digamos, una versión más nueva, pero lo podría usar. En cambio, el alquiler es, ok, lo alquilo por un año, al año ya no lo dejo de usar. Eh, bueno, eso es como lo básico de qué se trata el soft. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen. Yo creo que va a ser una hora y media en total o por ahí. Así que yo les quiero hacer un pantallazo de qué es, porque la verdad es que tiene muchas opciones y lo que me interesa es que conceptualmente sepan para qué se puede usar, ¿no? O sea, ese es un poco el objetivo. Así que bueno, les voy a compartir pantalla. Aquí. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Ah, está mostrando tu pantalla. Ok, segundito. Bueno, yo entiendo que les estoy compartiendo la pantalla. Em, ok. Sí, sí. Bueno, un proyecto de Sahara básicamente es una colección de archivos, ¿no? Que se llaman todos igual, ¿ven? Y tienen diferentes extensiones. Esto es un proyecto Sahara. Em, Al momento digamos, de abrir el proyecto, uno lo tiene en una carpeta y va a proyecto, abrir, busca el proyecto que en este caso sería este de acá, abro este proyecto y me va a abrir mi proyecto. O sea, busco el archivo, esto es una extensión, no importa, es RS, pero abre el proyecto. Para crear un proyecto en Sahara, lo único que voy a necesitar es una lista de pozos em, con coordenadas cartesianas. Con eso ya alcanza. O sea, con que ustedes tengan... a ver, déjenme ver. Puse CP. Bueno, esto es un dataset de un tutorial de un curso básico que damos. En donde ustedes tengan algo así, un pozo o sea, bastaría con esto, esto y esto. Ya podrían crear un proyecto. Las coordenadas tienen que ser cartesianas, no pueden ser en latitud y longitud. De tenerlas en latitud y longitud la tienen que convertir de alguna manera. Eso es todo un mundo, pero bueno, sepan que tienen que ser cartesianas. Em, si van a hacer algo, si por algún motivo lo van a usar por ahí para ver algo de perfiles o algo de datos geológicos, es muy recomendable que tengan también el datum, o sea, la cota por sobre el nivel del mar. Y el resto es todo cosas que se pueden importar, se pueden agregar, pero que no son obligatorias. Bueno, inicialmente lo que van a ver en Sahara es como que van a tener dos ventanas, la ventana mapa y la ventana producciones. La ventana mapa lo que muestra es una distribución de los pozos que tenga el proyecto y en cada uno de los pozos voy a ver un símbolo que puede representar diferentes cosas. O sea, acá puede haber datos que sean estáticos, por ejemplo, qué batería está ese pozo, o pueden ser datos dinámicos, como, no sé, cuál es el sistema de bombeo, que puede ir variando en el tiempo. Todo lo que sea referido al tiempo se maneja con como una especie de deslizador que me define una fecha activa, que se utiliza para muchos cálculos. La ventana producciones es una ventana que permite crear, o sea, puedo ver gráficos, pero acá estoy viendo uno solo, pero podría agregar otro.
¿no? Hacer como una especie de panel, donde yo en cada panel, no sé, veo diferentes cosas. Por ejemplo, no sé, acá le puedo poner la historia, qué sé yo, de inyección, nivel de pozo, a nivel de capa. Eso ahora les explico qué es. Entonces, siempre que yo elija un pocito en el mapa, se ve reflejado los datos en la ventana producciones. Básicamente como que la ventana mapa es como el motor de la selección, ¿no? O sea, yo elijo algo en el mapa y eso veo sus propiedades en las diferentes ventanas, está vinculada con todas. Y después lo que tenemos acá arriba es lo que se llama el panel de capas, que vendrían a ser todas las estructuras o todas las estructuras geológicas o cómo está armado ese determinado proyecto. Em, Sahara maneja como tres niveles. Uno puede trabajar a nivel de pozo, que es trabajar a nivel yacimiento, o del yacimiento pueden depender formaciones y de las formaciones pueden depender capas. Esa es como la estructura que se puede manejar en Sahara. Y entonces, no todo, pero hay muchísimos datos que uno puede tener a nivel de pozo o a nivel de capa. Por ejemplo, una producción, yo puedo tener la inyección a nivel de pozo que se midió cuando se inyecta. Eso es un dato a nivel de pozo general. Y después puedo, de alguna manera, ya sea o por alguna especie de medición o por algún criterio de alocación, no sé, un caporache o un espesor, algo por el estilo, podría alocarla y obtener así los resultados a nivel de capa. Hay otras cosas que no hay nivel pozo y capa. Por ejemplo, los controles que se le hacen al pozo, un control de presión, un control de nivel, un control de caudal, eso es todo a nivel de pozo. Y después así hay como muchos distintos tipos de datos que se pueden importar. El menú es un menú. Esto acá, o sea, imagínense que la empresa en realidad nació en diciembre del 98, ahí casi al final, así que medio que ahora se cumplen los 25 años de la empresa. Eh, Imagínense que en esa época no había nube, no había, bueno, ustedes por ahí, muchos de ustedes ni estarían en ese momento. em, no existía el concepto de nube, internet, y aparte en esa época los tamaños eran muy distintos a lo que es ahora. O sea, yo ahora les digo que hice algo y pesa 100 megas y tomá, te lo paso y yo te lo paso por WhatsApp y baja en 3 segundos. Antes era muy distinto para pasar algo por internet, o sea, demoraba mucho tiempo. Hay muchas cosas que por haber nacido en los principios de los 2000 quedaron como atadas o con la mentalidad de esa época. Entonces hay algunas funcionalidades que, por ejemplo, eran para ahorrarse tiempo de procesamiento al momento de generar un determinado cálculo, para que la matriz no sea tan grande. Y la realidad es que ahora la matriz puede ser más grande o más chica, como que todo procesador que de cualquier computadora, digamos, básica que uno puede comprar o que puede tener, lo permite procesar y le sobra. De hecho, bueno, más o menos uno, por ejemplo, cualquier jueguito de celular eh, puede pesar tranquilamente mucho más de 100 megas, y es re común eso. Y Sahara pesa 100 megas y tiene muchas herramientas y el ejecutable no sé cuánto pesa, pero debe estar, a ver, debe estar alrededor de, a ver, un ejecutable. Miren, este es el zip que se le manda al cliente. ¿Ven? Esto pesa 84 megas, ¿ven? O sea, no es nada. Em, por eso un poco a veces a mí me gusta decir que con Sahara, con algo como Visual Basic, que parece como obsoleto y todo, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, hay muchas cosillas que quedaron como atado a esa mentalidad y por ahí no, ahora podría ser muchísimo más holgado. Eh, por ejemplo, en esa época no había, nadie medía las cosas a diario, no existía el concepto por ahí de no tenía sentido medir la producción a diario. Y ahora es lo más normal medir, no a diario, por ahí miden a la hora, o en muchas cosas inclusive al minuto, cuando son, por ejemplo, los pozos no convencionales,
las mediciones que se obtienen son al segundo o no sé, por ahí sí, al minuto, por ahí. De hecho, hubo que adaptar parte del soft porque, por ejemplo, lo que son los controles de presión era uno por día. Nosotros lo teníamos como diario y como que era un montón eso. Y de pronto aparecen las mediciones de los pozos no convencionales y vienen por hora. Y es como que la gente uno se ceba mucho, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, pero yo quiero ver todos los valores, no quiero ver uno solo. No quiero ver uno por día, no me sirve tener uno por día. Entonces, por ejemplo, lo que son los controles, hubo que expandirlo a que pueda manejar hora, minuto y segundo. Bueno, los menús son, como les decía, por ejemplo, son como un poco caóticos, no están ordenados. eh, pero bueno, es justamente porque tienen muchas funcionalidades. Obviamente ahora es imposible que les muestre todo. Yo quiero que más o menos se vayan con la idea de qué es ARA y para qué se puede usar. ¿Está bien? Después el uso específico es como que tendrían que aprender cada herramienta en particular. Básicamente lo que se hace es, se importa información. Hay un montón de cosas que se pueden importar, por ejemplo, atributos de pozos, sus trayectorias, datos a nivel de capa, no sé, por ejemplo, una saturación, una permeabilidad. Después hay datos a nivel pozo-capa, por ejemplo, un determinado pozo en una determinada capa tiene un dato de porosidad o un espesor. Después, por ejemplo, tenemos lo que se llaman los factores de locación, que son eh, como porcentajes para aplicarle a las producciones a nivel de pozo y obtener sus correspondientes distribuciones a nivel de capa. Después esto que son producciones, que es lo que les decía, son producciones mensuales, bien, o sea, un dato por mes, que eso es bueno, el cierre de lo que es el capítulo cuarto es mensual. Digamos, el capítulo cuarto como que se habría que cargarlo en este sector, en producciones, en lo que se llama el escenario historia, o sea, como una especie de set de datos históricos. ¿Qué más? Bueno, después tenemos datos de intervenciones, bien, los punzados en las cementaciones o ensayos que se le hacen a los pozos. Después podemos importar perfiles con, hay también, hay como digamos, le prestamos bastante atención a los diferentes formatos que se presentan, porque de vuelta, la info no viene toda igual, viene diferente. Entonces hay perfiles que tienen un formato LAS, no sé si lo conocen, es un formato que es semi estandarizado y que inclusive tiene varias versiones. Semi estandarizado porque es un archivo de texto que tiene que cumplir ciertos criterios que no siempre los cumple. Y hay versión 1, versión 2, versión 3. O puede venir en una tablita. Tengo pozo, profundidad y valores. Y aparte hay algunos parámetros, como por ejemplo la fecha en la cual se hizo, para definir, por ejemplo, un tránsito de fluido. Ahí hay que prestarle atención a la fecha. Entonces, dependiendo cómo venga la info, nosotros tratamos de absorberlo y de incorporar el algoritmo que permita leer ese formato. Ni hablar todo lo que son líneas que vendrían a ser segmentos para marcar, no sé, un límite de provincia, un límite de concesión, no sé, un río, por ejemplo. También hay muchos formatos para representar segmentos. Y quizás el que más formatos tiene son los mapas, que son las grillas. em, bueno, entiendo que saben lo que es una grilla, digamos, es como una discretización del espacio, donde cada celda, o sea, como que se divide el espacio en celdas y cada una de esas celdas tiene un valor constante, ¿no? Es como una forma de dividir el área. Bueno, ¿cómo se expresa eso, que es una información 2D en un archivo de texto? Hay como, no sé, muchos formatos e inclusive muchos tienen varias versiones distintas. Entonces, bueno, nosotros tratamos de poder leer todos los formatos que hay disponibles. ¿Qué más? Datos esporádicos, que vendrían a ser datos sueltos a nivel pozo capa, pero con fecha. Los controles que le mencionaba recién. Después acá vienen las producciones diarias, que es lo que ahora todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene producción diaria. Datos de análisis químicos, datos de tablas BLP. em, y bueno, después siempre estamos tratando de incorporar más tipos de datos. Bueno, todo lo que normalmente se importa se puede exportar. O sea, básicamente la idea es importar información, poder verificar de alguna manera en alguna ventana que eso se importó correctamente
y toda la información que se puede importar después se puede borrar. También se puede normalmente exportar. Y de esa manera se generan como interacciones con todos los softs que hay. Por ejemplo, eh, ok. Acá yo siempre hablé de me conecto a un segundito. Me conecto a un archivo Excel o un archivo de texto. Pero también hay otras fuentes de datos y son muy importantes. Por ejemplo, una base de datos. Em, o sea, las empresas cuando son grandes, si bien yo arranqué diciendo que no siempre no está todo muy ordenado, pero cuando son grandes, bien grandes, tipo YPF o PAE, tienen bases de datos corporativas. O sea, tienen, digamos, bueno, una base de datos es una entidad en sí misma donde tienen almacenada toda la información. O sea, son cosas gigantescas, no estamos hablando de un Access, estamos hablando de grandes volúmenes de datos organizados de alguna forma en una base de datos. Em, bueno, como esa info está ahí disponible para todo el que tenga acceso, nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos a esa base de datos y traer la información. Y eso es como la mejor forma en cierta medida, primero porque todo lo que está en la base de datos de la empresa es oficial, o sea, es información como, ¿cómo se diría? Como validada por alguien. El que pone el dato ahí no lo pone cualquiera. Y después que se evitan, cuando uno habla de una base de datos, se evitan problemas de suciedad en los datos. O sea, si yo tengo un Excel, por ejemplo, y tengo en el medio de la tabla, le mandé un gráfico, combiné celdas, dejé 10 celdas en blanco y metí una columna en blanco y después seguí más abajo, puse espacios por todos lados, bueno, eso es como una especie de Excel datos sucios, vienen con ruido. En cambio, en la base de datos, su estructura no lo permite. O sea, la estructura de la base de datos no permite que haya un gráfico en el medio de la tabla o que haya una celda combinada. No existe ese concepto directamente. Y todos, por ejemplo, todos los campos tienen que tener un nombre, no puede venir Hay muchos líos con los caracteres, por ejemplo, hay caracteres extraños como el apóstrofe o la contrabarra, o hay alguno de esos extraños que siempre hace algún tipo, el asterisco, por ejemplo, que siempre trae lío. En cambio, la base de datos, como que todo eso, muchos de esos no se pueden usar. Entonces, la información viene ya como más procesada y es más fácil de leer y de importar. Entonces, sepan que Sahara se puede conectar a bases de datos, ya sea corporativas o hogareñas, como vendría a ser un Access, se puede conectar a Excel y se puede conectar a archivos de texto. Cuando hablo de conectar, puede haber alguna especie de mala interpretación, o sea, puede haber un error en el que se considere que Sahara está leyendo la información que está almacenada y no es así. O sea, Sahara es una aplicación que se llama Standalone. O sea, esto te tienen que instalar el programa en tu computadora, vos tenés que tener una llave. Hay obviamente mix donde el programa puede estar en un servidor, pero tranquilamente la aplicación se instala en tu computadora, vos tenés una llave que es tipo un pendrive, o puede ser una llave de soft también, y puedes estar en el medio del campo sin internet, porque inclusive hoy en el medio del campo no hay internet, o hay internet muy mala. Puedes estar analizando tus datos o los datos que, que vos actualizaste cuando estabas conectado a la red. Puedes estar en el medio del campo, al lado del pozo, mirando los datos de producción de ese pozo, de lo que pasa alrededor. Eso es algo que otras aplicaciones no tienen. Otras aplicaciones están instaladas en un servidor y todos tienen que tener acceso con una VPN y todo eso, pero implica se asume una conectividad que no siempre está presente. Y eso también es importante. Yo creo que muchos valoran el hecho de poder usar Sahara sin que haya conexión. De hecho, inclusive en ciudades, el acceso a Internet no es tan, por ahí hay y es constante, pero no es tan potente. Entonces, por ahí yo quiero actualizar un proyecto y quiero conectarme a la base de datos. O sea, no sé, por ahí estoy en un pueblito en Neuquén. Por ahí tiene internet,
pero me quiero conectar al servidor que está en Neuquén Capital y tarda un montón, por un tema de internet, no porque Sahara sea lento. Así que bueno, esas son cosas que ayudan a que Sahara se haya diseminado por un montón de lugares y un montón de empresas, porque a los usuarios como que les gusta tener la información ahí y que está toda junta y que no tienen que andar cambiando cosas, lo tienen todo en un mismo lugar. Bueno, eh, entonces, así va, esto es lo básico, o sea, tenemos una ventana mapa, una ventana producciones. Todas las ventanas suelen tener el primer botón, que es el de configuración, donde se despliega ya sea un panel, como en la ventana mapa, o una ventana aparte, como, como en la ventana producciones, que me permiten, digamos, modificar lo que estoy viendo. Bien, por ejemplo, yo les mencionaba el tema de lo que llamamos las burbujas o un mapa de burbujas. Por ejemplo, acá tengo la porosidad de capa. Yo la activo y digo, bueno, a ver, mostrame la porosidad de capa, pongámosle unos colorcitos más lindos, ¿sí? Esto vendría a ser como una especie de mapa de burbujas de porosidad. ¿Ven? Y después como que uno puede utilizar la información no solo para verla tal cual está, sino para jugar un poco con ella. Por ejemplo, supongamos que yo en lugar de la porosidad tuviera un espesor total, por ejemplo, ¿no? Que creo que tiene, a ver. Ahí, lo mismo, tengo el espesor total, ¿no? Bueno, esto yo estoy viendo los diferentes espesores totales de cada uno de los pozos en esta capa. Pero yo acá podría seleccionar más de una capa. Puedo seleccionar así, yo voy seleccionando capas separadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo, como son espesores, estoy viendo la suma de esos espesores. Este dato que está acá, yo lo puedo ver posicionándome con el cursor, lo puedo ver pidiendo un reporte, por ejemplo, ¿no? Este dato que está acá sería, esta es porosidad, a ver, mi formato acá, el espesor. Estos datos no estaban en la base de datos original. Esto es un cálculo que se hace, se dice al vuelo, o sea, en el momento, por Sahara. Y esto así yo después lo puedo, es como que la data se puede jugar, ¿no? O sea, yo lo puedo tener acá en esta tablita, después lo copio, lo llevo a un Excel y después por ahí sí sigo en un Excel. Pero pasé por Sahara y pude visualizar la información. Vieron que es prácticamente instantáneo. em, Cuando yo voy seleccionando las diferentes capas. Por ejemplo, acá estoy viendo petróleo y la bruta, el líquido. Y por ahí yo puedo seleccionar todos los pozos, ¿no? Y ahí ya tengo mi dato de producción de petróleo y la producción de líquido. Y esto vieron que no tarda nada. O sea, así tengo un pozo, elijo todos, tengo todo esto ya. No tardo nada. Bueno, esto mismo hacerlo en otros softs, que son más de competencia, eh, puede llegar a tardar mucho. Nosotros como que está muy optimizado para que sea rápido y eso se valora mucho. Y acá tenemos 100 pozos, pero bueno, hay proyectos de ciertas empresas que tienen por ahí, no sé, 6.000, 5.000, 6.000 pozos. Obviamente no tarda, no es absolutamente instantáneo porque el sistema igual tiene que ir, leer la información, traerla, procesarla y tiene que hacer un trabajo y no es lo mismo procesar 100 cosas que procesar 6.000 u 8.000, pero igual es muy rápido. Por ahí hay que esperar, no sé, 3 segundos, por ejemplo, 4 segundos. O lo mismo con las burbujas estas. Eh, Podría estar viendo todo un mapa de burbujas de un gran sector y si yo pido actualizar o cambiar en el tiempo, ven, por ejemplo, acá yo podría pedir mostrarme como burbuja la acumulada histórica de petróleo. Entonces, por ahí esto arranca a ver por acá. Entonces, configurarlo. Por ejemplo, ¿no? Ahí, y yo lo que podría ir viendo es, a medida que me muevo en el tiempo, voy viendo cómo va creciendo la acumulada de petróleo. Ahí se ve un poquito mejor, ¿eh? Va creciendo la acumulada, ¿eh? Entonces yo puedo ir
viendo en qué partes como se van despertando, qué partes se empezaron a producir del reservorio. Em, bueno, así como puedo ver una acumulada de petróleo, como puedo ver una porosidad, hay un montón de otras cosas que se pueden ver acá. Puedo tener diferentes símbolos. Por ejemplo, no sé, acá le pongo bloque, a qué bloque pertenece o a qué batería pertenece. Y yo todos estos símbolos se pueden configurar. Se pueden cambiar el tamaño y después se puede cambiar el simbolito que estoy viendo. A su vez hay todo un manejo de lo que son las variables. Las variables vendrían a ser como los lugares disponibles para incorporar información. Por ejemplo, acá yo en una variable yo importé el dato de petróleo. Bien, bueno, eso es porque hay un lugar disponible que se llama petróleo. Tengo otro lugar disponible que se llama agua, otro que se llama gas, otro que se llama agua inyectada. Bien, pero lo bueno de Sahara es que esos lugares disponibles, por un lado, vienen un montón por default. O sea, cuando yo creo un proyecto ya las tengo disponibles, no las tengo que andar generando. En otros soft sí hay que ir creándolas. Y bueno, las que son todas y las que son comunes están todas. Y si quiero, si tengo otros que no están dentro de ese listado, yo los puedo crear. Y pueden ser variables, ya sea de datos, como una tabla así, que yo le digo, bueno, petróleo vale tanto, el líquido vale tanto. O podría llegar a ser un cálculo. Yo podría internamente pedirle, bueno, mostrame el petróleo multiplicado por un factor, por ejemplo. Esa es una variable calculada, se llama. O sea, hay como, no es simplemente ver lo que importé y nada más, sino que puedo jugar con esos datos y verlos utilizándolos en ecuaciones. Otra cosa que la ventana mapa es mapas, justamente, por ejemplo, a ver acá qué puedo ver. Veamos el mapa de, como este es un mapa de tope, un mapa de espesor. Sí. Ah, perdón, yo no estoy mirando eso. Sí. Es que tengo un solo monitor acá y no puedo ver. Sí, díganme. Sí, ¿qué tal, Emanuel? Mi pregunta es, supongo que por lo que estás diciendo se puede, pero me gustaría ver si lo puedes presentar ahí. ¿Cómo es, por ejemplo, si quiero ver pozos con clasificación, no sé, P1, P2, P3 o Sí. 1P, 2P, 3P? Sí, eso. Ok, sí, entiendo la pregunta. No se hacen. A ver, ¿cómo te lo explico? No se hacen. No, no se hacen análisis en forma automática. O sea, en realidad algunos sí, otros no. Pero, por ejemplo, ¿no? Miren, igual creo que va a haber que cambiar, ¿no? El MITS en un ratito, pero les muestro, por ejemplo. Es como que Sahara, ustedes se lo tienen que imaginar como que Sahara tiene lugares para poner información, pero esos lugares no necesariamente están vinculados entre sí. Entonces, por ejemplo, hay un lugar para cargar lo que son los estados de capa. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, yo acá podría ver, vamos a apagar el mapita este, si una capa, yo estoy parado en una fecha, estoy parado en una capa y puedo ver acá si está abierta o está cerrada, por ejemplo. Esto es muy importante para lo que es el simulador. Ahora, ¿qué pasa? Yo cargo la producción, ¿no? Por ejemplo, yo me paro en este pozo y veo, me paro en esta fecha y yo por algún motivo le cargué producción. Ahora, no es que por cargar producción acá me va a aparecer abierta. Acá me va a aparecer abierta porque yo, aparte de cargar producción, le cargué el dato de estado de capa. Se lo cargué con otra tabla o lo puse de otra manera. Pero no por cargar producción se va a generar el estado de capa, ni por borrar producción el sistema va a decir que el coso está abierto, la capa está abierta. Entonces, de la misma manera, lo de P1, P2, P3, para nosotros es tipo un atributo. Vos podés crear un atributo cualquiera y haces una tabla que sea, a ver, por ejemplo, acá hay una en, ¿cuál era esta? Acá, atributo estático. Vos podés crear un atributo donde le pongas pozo, esto ponele que sea el pozo, y le pones categoría de reserva.
Entonces acá le pones P1, P2, P3, lo que vos quieras. Después a cada uno de esos le pones un simbolito y lo miras acá. Pero no es que van a hacer alguna especie de análisis de que si lo que tengo alrededor o tiene cierta presión o tiene tal espesor, entonces es P1. Eso es como el análisis que tiene que hacer el ingeniero. Pero nada impide que vos puedas categorizar cada uno de los pozos, ya sea con un atributo estático o un atributo dinámico. Después hay procesos internos, no es que todo es lo tiene que hacer el ingeniero. Por ejemplo, si yo importo la producción de capa o la inyección de capa, hay un proceso que te dice, si vos lo activás a ese proceso, se fija y cuando dice, si tiene caudal de inyección de capa, entonces está abierta. Entonces te genera el estado de capa, pero quedan como separados. O sea, una cosa es que tenga el caudal y yo aplique el proceso para obtener el estado de capa abierto, y otra cosa es que después juegue con esos datos. No quedan vinculados. Lo importante es entender que no quedan vinculados. Por ejemplo, yo puedo partir de un dato de porosidad, por ejemplo. Acá parto de un dato de porosidad y obtengo un mapa de porosidad. El mapa de porosidad es algo así. Obtengo el mapa de porosidad. ¿Qué es el mapa? Es digamos, la superficie discretizada en una forma regular y obtengo un valor para cada una de estas celdas. ¿Cómo lo obtuve? Y agarré todos los datos de porosidad, lo interpolé usando algún algoritmo, que eso se puede hacer en Sara, y obtengo el mapa. Ahora, si yo vengo y borro este dato de porosidad, que está acá, no se me va a ajustar los valores que están acá. Para que se ajuste tengo que volver a calcular. O sea, no hay tanta magia, quiero decir. Eso les tiene que quedar claro. O sea, yo meto información, se procesa, pero ese proceso no queda guardado como tal, sino que es un proceso puntual. Si los datos cambian, vos tenés que volver a ejecutar tu proceso. Bien. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Bueno, otro, ¿no? Sí, sí, cortemos. Yo me paso, me voy a demorar un minutito más porque pensé que me iba a aguantar la batería y no me está aguantando. Así que voy a buscar el cargador y me conecto. Vale, chao, en el otro link. Chao. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo es? Estaba acá, estamos viendo, bueno, la ventana mapa. Vimos cómo se puede ver un mapa, cómo se puede ver. Uy, se me volvió loco. Ok. Una de las cosas que se pueden ver también son líneas, que vendrían a ser como segmentos. A ver, un segundito, por favor. Hola. Bueno, se pueden ver líneas, por ejemplo, en este caso tenemos fallas o bordes, por ejemplo, un borde de capa, que va a ir variando a medida que, esperen que saco las burbujas, que por ahí molestan un poco ahí, vamos a ponerle al borde algo más empático, pero todo esto como que se puede configurar, y dependiendo de en qué capa yo esté parado, voy a ir viendo diferentes líneas, ¿ok? Esto está bueno porque por ejemplo, imagínense que tienen que hacer una volumetría, ¿no? Tienen que calcular un volumen poral, por ejemplo, o calcular no sé, integrar cualquier mapa, ¿no? Dependiendo de la capa donde estén parados, van a tener un contorno diferente. Entonces ustedes por ahí no quieren calcular un volumen en un polígono que es siempre el mismo. Entonces acá pueden utilizar diferentes líneas que tengan cargadas. O sea, elijo, por ejemplo, la línea borde, pero el borde en cada una de esas capas es un segmento diferente. Entonces así pueden tener diferentes valores para cada una de las capas. Por ejemplo, eso es hacer una volumetría. Es una de las herramientas como bastante sencilla, pero bueno, puedo, por ejemplo, pedir, bueno, hacerme quiero hacer quiero integrar el volumen poral en varias capas, utilizando, por ejemplo, los bordes. Me calcula y
tire la información. Ven que es bastante rápido en cuanto al procesamiento. Para todo lo que es la parte geológica de los mapas, bueno, hay herramientas de mapeo, o sea, de generación de mapas, puedo operar entre mapas, puedo visualizarlos, puedo hacer volumetrías como hicimos recién. Así que, de vuelta, no es Petrel, o sea, el mapa de Petrel va a ser mucho mejor. Por ejemplo, la grilla que tiene Sahara es una grilla como muy restrictiva, ¿ven? Que son siempre cuadraditos, son cuadraditos, todos los cuadraditos son iguales y no importa qué mapa yo elija, los cuadraditos están siempre en el mismo lugar, o sea, no están desplazados. Eso es porque la grilla es única para todo el proyecto. En cambio, hay otros softs que primero la grilla puede ser rectangular, puede ser cuadrada, puede ser triangular, puede tener diferentes formas. Después puede variar su densidad. O sea, si yo en una zona tengo muchos datos, ahí se hacen, por ejemplo, triángulos más chiquitos. Después, cuando se van alejando, aparecen triángulos más grandes. Bueno, ese nivel de granularidad de Sahara no lo maneja. Entonces, los mapas para importar a Sahara tienen que tener un formato especial. Ahí está la limitación. ¿No? Por ahí alguien dice, no, bueno, pero yo necesito ver necesito este nivel de detalle, y bueno, en Sahara no se puede usar, bueno, hay que usar Petrel. Eh, pero bueno, eso. Pero por lo menos se puede importar un mapa y puedo ver los valores, y muchas veces no es necesario tener un nivel de detalle tan grande. Por ahí el ingeniero en producción quiere hacer un cálculo rápido y esto le sobra, digamos. No necesita al quinto decimal. Bien, bueno. Entonces, vamos a ver un poco algunas cosas de declinaciones. O sea, no quiero que se me pase mucho el tiempo, pero vamos a ver algo de declinaciones y de perfiles. Ya que estamos con los mapas y es cosa de geólogo, les muestro cosas de perfiles. Los perfiles, bueno, se importan de diferentes maneras. La más común es con un archivo LAS que nosotros lo podemos procesar. O sea, yo puedo proyecto, importar, perfiles. Acá elijo las y puedo, em, por ejemplo, puedo elegir varios archivos, ¿no? Lo que hace va a ser procesar estos archivitos de texto y va a importar la información. Bien. Como que acá mucho no hay que hacer, simplemente hay que importar como venga. Si él tiene efectivamente un formato LAS, eh, se va a se va a importar sin problemas. Les digo si tiene formato LAS porque muchas veces, si bien es un formato, no deja de ser un archivo de texto y por ahí alguien viene y toca algo y cambia algo y eso hace que eh, deje de tener el estándar y entonces se complican las importaciones. Bueno, una vez que se importan los datos, los perfiles, hay como varios lugares para verlos, siendo la ventana más característica es la ventana de perfiles. Acá lo que se hace es se organiza la información en diferentes tracks o como sectores de la ventana que se pueden ir agregando. Y en cada uno de esos tracks yo puedo ver una o más curvas. Y que a su vez cada una de esas curvas puede tener como diferentes formatos. Por ejemplo, déjenme que elija uno. Tengo acá puesto el gamma ray, está. Y la zona está. Bueno, tengo que encontrar uno que tenga gamma ray. Acá. Este, por ejemplo, es más interesante. ¿Ven? O sea, yo acá que puedo representar en cada uno de estos tracks, ¿no? Que pueden ser de diferente tipo, puede ser de tipo perfil, puede ser de tipo stack. Stack es como que los vas apilando. Todas las curvas que pongas se van a ir poniendo una encima de la otra. O puedo tener donde simplemente vea perfiles. Después, dentro de cada track, ¿no? Yo le voy a definir qué es lo que quiero ver. Y acá hay todo un tema relacionado con los nombres de las curvas, que no son muy estándares, que puedo tener, por ejemplo, el pozo 1 con que el gamma ray se llama GR, pero el pozo 2 se llama GAM ray, y porque vino de diferentes empresas. Entonces, hay como toda una metodología para poder agrupar y que no tenga que andar configurando tantas cosas. Es como que se llama alias, que
uno como que mete todos los diferentes nombres adentro de ese alias y después le dice, bueno, mostrame ese alias. Entonces se fija en una listita, si lo tiene te lo muestra y si no pasa a la siguiente. A su vez, dentro de cada una de estas, digamos, de los tracks de perfiles, yo puedo definir como zonas, que vendrían a ser como, son criterios. Le puedo decir, de tal valor a tal curva, pintámelo de una determinada manera. En este caso, si primero yendo de izquierda a derecha me encuentro primero con SP y después me encuentro con gamma ray, pintame lo que queda en el medio. Y de esa manera puedo identificar, yo ahí se me escapa porque no sé interpretar perfiles, pero entiendo que cuando un perfil se cruza con el otro, eso da una idea de que hay una posible arena productiva. Entonces, para que sea visualmente mejor, lo puedo pintar con algún sombreado o algo por el estilo. Entonces, la ventana perfiles se utiliza básicamente para visualización de perfiles. Después, en realidad acá, este proyecto que es el que usamos siempre, ya tiene hechas las correlaciones. Pero bueno, yo podría usar Sahara también para definir cuáles son los topes y las bases de cada una de las estructuras. Para eso se usa la ventana cortes. La ventana de cortes, yo lo que hago es, hago como un caminito, analizo una determinada trayectoria, ¿no? A lo largo de ciertos pozos y puedo, analizando los perfiles, ¿ven? Esperen que acomodo, me queda un poco chica la ventana. Acomodando los perfiles, yo puedo ir definiendo cuáles son los topes y las bases de esas capas, ¿no? Acá de vuelta, se me escapa absolutamente, pero pongamos, por ejemplo, no sé, la capa 20. Vamos a imaginar que acá, este sector, esperen que lo voy a ampliar ahí. En este sector quiero definir una capa, ¿no? No es real, pero bueno. Podría decir, ok, bueno, definime el tope entre este lugar y la base en este lugar. Y esto se correlaciona con este cambio acá. Entonces, bueno, el tope acá y la base acá. Y así puedo ir mirando los perfiles, puedo ir construyendo y correlacionando los topes y las bases. Pues hay como herramientas, así puedo, por ejemplo, llevar una curva hacia el otro pozo, ¿no? Como para ver qué es lo que debería suceder. Em, y bueno, esta es la ventana de cortes, que se usa básicamente para correlacionar. También puedo editar, ¿no? Esto muchas veces está como el geólogo que vino primero, el geólogo que vino después, y entonces cuando el geólogo lo agarra el segundo geólogo, dice, no, esto está mal, lo quiero corregir. Entonces, por ejemplo, no sé, viene acá y dice, no, este tope está mal, vengo y lo edito. Lo cambio un poquito, lo amplío o lo divido, o uno que le parece muy grande, lo divide en dos. ¿Hay una pregunta o algo así? Escuché un Sí, ruidito. ¿qué tal, Emanuel? Sí. Esos perfiles que están marcados ahí ya estaban de antes, o sea, el programa no te hace ningún perfil, no te conecta las diferentes capas, los diferentes perfiles Los perfiles, automáticamente, ¿no? Eso lo hiciste a mano antes. ¿qué cosa? Perdón, a ver. ¿De esta ventana No, decís? claro, digo lo de vincular, por ejemplo, los diferentes, el verde en los diferentes perfiles, el azul, el ¿Esto? violeta, todo eso. Sí, ¿Estas líneas? sí. No, estas líneas son automáticas. Ah, A mira. ver, o sea, vos primero, vamos a partir de cero, ¿no? Si yo parto de cero, agarro, tengo un pozo y tengo el perfil, pero no tengo ninguno de estos peaks, o sea, no tengo ninguno de esos definiciones de tope y base. Pero, digamos, es un poco lo que pasa acá con lo que hice acá, por ejemplo, ¿no? La Z20, la hacemos de vuelta, mira. La Z20 no está definida, ¿no? Entonces, yo me paro en la Z20 y digo, a ver, ¿dónde está el tope? Analizo, imaginémonos que digo, ok, acá está el tope. ¿Ves? ¿Y dónde está la base? Uso este otro botón que es definir base y vengo acá. Ok, acá está la base. Listo. Acá ya se definió tope y base para este pozo. Ahora voy al pozo de al lado. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok. El tope está acá, ¿ves? Y eso lo hizo solo. Y la base está acá. Esta unión la hizo sola. Es como que simplemente une un tope con el otro tope, no interpreta nada, digamos, es una unión lineal. ¿Y acá dónde está la Z20? Bueno, a ver, imaginemos no, porque esto no, acá, bueno, por acá, acá y acá.
¿Está bien? Esta unión la hace sola, digamos, pero así o sea, así trabajan los geólogos, o sea, así van correlacionando mirando la información. Lo que no vas a tener de movida es justamente los topes y las bases de cada una de las capas. Y acá algo para mencionar, que es importante, si algún día se enfrentan con Sahara, que Sahara no tiene o sea, voy a decir algo y después me voy a decir lo opuesto. Sahara no tiene el concepto de guardar. O sea, todo lo que uno va haciendo, excepto en algunos casos, se va guardando. Entonces, es importante, así como, es como que, a ver, no existe el concepto de guardar y tampoco existe el concepto de deshacer. Entonces, si uno se manda una y borró algo, después no puede hacer control Z y que lo que hice deje de estar. Entonces, hay que tener presente. Dicho esto, que es el concepto general, cuando uno está editando algunos datos, sí tiene que guardar para que esos datos efectivamente se graben en el proyecto. Esto que yo definí acá, este tope, esta base, es como que viven en esta ventana, pero si yo no los grabo, no pasan a estar en el proyecto. Ahora, si yo acá deshago, también es engañoso, digamos. Si yo deshago acá, se deshacen todos los cambios que yo hice. Uno está acostumbrado a que el deshacer es la última acción. Bueno, acá se restaura al estado original. Y si grabo, ya está. Cuando grabaste, listo. Grabá y ahora ya no puedo deshacer. ¿Ven? Si me hubiera equivocado, con ese deshacer ya no puedo deshacer la grabación, básicamente. Pero se está grabando todo el tiempo. Es re común que digan, por ejemplo, bueno, en los cursos, por ejemplo, me dicen, bueno, no sé, nos vemos mañana y te dicen, ay, bueno, ¿y ahora cómo guardo el proyecto? No, cerralo, o sea, no tenés que hacer nada. Simplemente cerrás y todo va a estar como cuando lo dejaste ahora. Así que bueno, eso es un concepto raro porque no es lo normal, ¿no? Siempre uno espera ir guardando. Ahora digamos, con todo lo de la nube, el OneDrive y todo eso, uno tiene por ahí su Excel que está todo el tiempo guardando. Pero el concepto este de que no existe el deshacer es medio fuerte y no todo el mundo lo tiene presente. Eh, bueno, entonces vimos perfiles que se pueden ver en la ventana perfiles, los puedo usar en la ventana cortes para correlacionar. Después hay otra ventana que es la ventana de intervenciones, que permite mostrar todas las diferentes intervenciones que se fueron haciendo en el pozo. Y también hay como un esquema del pozo. Todo esto hay que importarlo de alguna forma o crearlo en Sahara, pero hay que eh, agregarle la información. Em, por ejemplo, a ver algún otro. Acá normalmente están los datos de los inyectores. ¿Ven? Entonces uno puede ir viendo cómo fue evolucionando el pozo. Primero, o sea, se puso este packer, después se puso este tapón, después se fue bajando toda la sarta de inyección con sus mandriles. ¿Está bien? Y toda esta info que uno carga, por ejemplo, estos son los punzados. Los verdes son los punzados. Estos rojitos son las cementaciones. A veces aparece algún amarillo que es una estimulación. Y también están los ensayos. Por ejemplo, acá se hizo este ensayo. Haciendo clic es como que te muestra información de eso. Entonces ven el ensayo de petróleo, cuál fue el resultado del ensayo. Por un lado, esto permite ver qué fue lo que le pasó al pozo. Eso es como bastante importante para el ingeniero. Y por otro lado, puedo utilizar esta información para calcular cosas como estados de capa, unos calificadores que están por ahí que permiten hacer ciertos análisis. em, y acá lo que suele suceder es que muchas veces la info que el ingeniero dispone eh, no viene procesada, o sea, no viene limpia, a veces viene sucia, inclusive aunque esté en la base de datos. Entonces, muchas veces mirando con un pantallazo general, uno puede decir, no, esta información que está me sirve o no me sirve, digamos, o está toda mal. De pronto por ahí, no sé, por ejemplo, miren esto, no sé, acá, no sé si esto está bien, que haya un punzado a 340 metros. Por ahí está bien, ojo, pero suena medio raro. O a veces se ven cosas fuera de escala. em, no agarré un pozo en particular, no es un ejemplo puntual, pero una vez puede ver algo y decir, no, no. A ver, un clásico es usar un mapa de burbujas. A ver si sigue estando acá.
Por ejemplo, acá, se usaba para el tutorial, creo que acá en la Z25 había un valor que era gigante de la porosidad. Era como que, no sé, 50 de porosidad, 50% de porosidad. Bueno, ok. Bueno, ahora no está, pero eh, la 25 o en la 20, a ver, no me acuerdo. Había una capa que tenía un valor de porosidad, no, ya debe estar cambiado. Entonces, bueno, yo puedo ver el mapa de burbujas y veo un valor que se fue totalmente de escala. Entonces voy y lo corrijo. Y hay que tener presente que lo que uno corrija en el proyecto se queda en ese proyecto. Los proyectos no se pueden abrir por más de un usuario a la vez. Entonces, no es como un documento de Google Docs o algo que esté en la nube que puedo tener varias personas trabajando sobre el mismo. El proyecto lo tengo yo, está en esta ruta. Si está en mi disco, mejor. Si es preferible eso a que esté en la red, porque en la red suele haber microcortes y suele haber, puede suceder que se corrompa algún archivo. O sea, siempre recomendamos trabajar en la computadora, o sea, en su propia computadora. A veces esto es hasta difícil porque últimamente muchas veces, dependiendo de la empresa, por ejemplo, a veces ni se conectan a una cosa. Tienen una terminal que es mínima y se conectan a una máquina virtual que está todo virtualizado y ya directamente ni existe el concepto de mi disco como algo que lo tengo acá adelante, sino que está en algún servidor volando por ahí. Em, bueno, volviendo a esto, estábamos con la ventana perfiles e intervenciones. ¿Qué más les puedo mostrar? Les puedo mostrar acá. Ah, vamos a la ventana de declinaciones, que es importante. Y está por ahí. Quizás en algún momento la puedan usar. La ventana de declinaciones es una ventana bastante compleja, o sea, tiene muchas opciones. Y bueno, básicamente permite definir un periodo de regresión, ¿no? Después aplicar alguna ecuación, ya sea exponencial, armónica, hiperbólica, y con eso poder definir cuál va a ser el pronóstico, ¿no? O sea, usarla. En estos casos esos son los datos, lo que está en verde son los datos, lo que está en azul es el resultado de la regresión y lo que está en rojo vendría a ser el pronóstico. O sea, es aplicar la ecuación después del resultado de la regresión para obtener eh, los valores en tiempo donde ya no puedo no comparar, ¿no? O sea, lo que sería el pronóstico. Eso es a grandes rasgos lo básico. Eso después estos caudales se van a guardar en un escenario que vendría a ser como una especie de- el escenario vendría a ser como un set de datos de producciones mensuales. Y después, una vez que se guarda, yo lo tengo disponible en cualquier otra herramienta, ¿no? Por ejemplo, hagamos un muy breve ejemplo. Yo vengo acá, defino este periodo y digo, por ejemplo, no sé, quiero que el pronóstico se cuelgue del caudal calculado, pero le quiero incrementar un 15% porque me quiero tomar algún factor o algún resguardo. Y bueno, esto que está acá, estos caudales, yo los voy a guardar en un determinado escenario que se llama declinación, ¿no? Una vez que guardo, si yo voy a ese pozo y le pido, por ejemplo, bueno, mostrame del escenario declinación, mostrame el petróleo. Vamos a ponerlo más gruesito, color. Bueno, ¿ven? Esto que está acá son los caudales que yo generé con la ventana declinaciones. A ver si lo puedo poner ahí para que se vea. ¿Ven? Lo que hace la ventana de declinaciones es, desde la fecha de inicio del pronóstico para atrás me va a copiar la historia, porque son los caudales reales, y a partir de ahí me va a copiar lo pronosticado. Los reservoristas lo que hacen este trabajito, obviamente considerando muchos factores, y definen cada uno de estos pronósticos, que son los que después eventualmente van a terminar eh, definiendo cuánto vale la empresa, ¿no? Porque la empresa de las petroleras, como que su valor depende de sus reservas. Entonces, dependiendo de los trabajos que se hagan, los análisis de pozotipo,
lo de la categoría de reserva que mencionaban recién, dependiendo de todo eso, van a decir, ok, en 2024 vamos a producir tanta cantidad de petróleo. Y bueno, muchas certificadoras de reserva usan Sahara o piden a las empresas que tengan Sahara. Así que por ese lado también es importante saber manejarlo. Bueno, la ventana de declinaciones ahora es imposible que se las explique todas, es como que tiene cientos de opciones. Lo importante que sepan es eso, para qué sirve, para definir un periodo de regresión y poder calcular un pronóstico, que ese pronóstico luego se puede guardar como un caudal de producción y después ya está disponible para hacer lo que quiera. Es como que lo genero acá y después lo llevo y ya una vez que está en el proyecto lo puedo levantar en la ventana producciones, lo puedo ver como burbuja en el mapa, puedo pedir un reporte, puedo exportarlo, puedo hacer lo que quiera. Em, Acá básicamente esta es como que se maneja con plantillas. Acá estoy viendo una muy sencilla que es caudal versus tiempo, pero hay plantillas más complicadas. Por ejemplo, algunas que son hasta triples, donde uno ve, ¿dónde están aquí? Por ejemplo, esta, donde yo puedo declinar tres variables al mismo tiempo, ¿no? Acá tengo petróleo, acá tengo gas y acá tengo líquido. Entonces puedo ir definiendo mis periodos de regresión y puedo ir analizando qué es lo que le pasa a cada una de las fases. No solo las fases directas, como lo que sería caudal y gas, sino hay relaciones un poquito más complicadas. Esta de caudal de líquido versus T, logaritmo de Ward versus NP. Esta es la que usan los reservoristas de secundaria para tratar de mantener el líquido más o menos constante y ver cómo va evolucionando el Ward en el tiempo. Em, Así que bueno, esto es un poco lo que es la ventana de declinaciones. Eh, no sé si por ahí en algún TP o algo así le pidieron que hacer una declinación hiperbólica, una declinación exponencial. Bueno, acá sería simplemente crear el pozo, importarle los valores y lo podrían ajustar todo desde la misma ventana. Y después, ¿cómo lo exportas a esto? Ok, una vez que vos tenés el caudal acá, Sí. bueno, para exportar vas a proyecto exportar. Y ahí proyecto exportar, producciones. Es como que hay muchos lugares. Y depende del tipo de dato, hay más lugares. Por ejemplo, que son producciones, puedes hacer esto. Yo te digo, bueno, a ver, mostrame del pozo 7. Quiero ver el valor de petróleo. Todo. Defino dónde quiero que vaya. Y ahí me genera... mm, ¿dónde había estado? Acá, SPM. Acá te genera un TXT. Siempre confiamos más en el TXT, que es un formato más noble, digamos, más que un Excel que después se cambia algo y no lo puede abrir nadie. Pues te tira los caudales. Después también podés, por ejemplo, lo pedís en la ventana producciones y pedís el reporte. Y este reporte lo puedes copiar y lo llevas a un Excel. Vas a ver acá. Pisa acá y lo pegas. Y tenés los valores. ¿Qué más? Después puedes pedir burbuja. Hay una ventana de reportes específicamente, que está en el menú ver reportes. Y acá también es otra ventana bastante extensa, pero bueno, puedo pedir, por ejemplo, declinación, le pido el petróleo, ¿no? Para el D7, esto que arranca en el 80, no sé, en el 80, el 23, ahí te tira el dato. Podés pedirle, no sé, con una frecuencia bimestral. O sea, nada, puedes jugar un poco más con los valores. A ver acá si hay más de algún dato que tenga. Puedo abrir por pozo. Ven acá, el D1 también tenía algún caudal pronosticado.
O así, por ejemplo. Más fácil. ¿Ven? Oculta cero. Bueno, acá tenés una tablita en doble entrada con los caudales. Hay pocos, hay pocos que tienen datos, pero bueno, los que tiene te lo muestra. Tiene el 1, a ver. El 1 y el 7 parece nomás. Y ahí te muestra los. O sea, como que puedes ir a. No llega a ser una tabla dinámica, pero te muestra los valores que tenés cargados. Siempre, por eso, o sea, todo lo que se puede importar a Sahara después se puede exportar. Puede haber alguna excepción, pero la mayoría de los datos, en particular estos que son de producciones, se pueden exportar. Y si querés puedes borrar también. Así como está proyecto importar, tenés proyecto exportar. Y si querés borrar, tenés que ir a edición, borrar. Y ahí ves que tenés más o menos los mismos grupos de datos que teníamos en la parte de importación. Vas a borrar, bueno, por ejemplo, borramos producciones, elijo Pozo 7, le pido todas las capas, le pido que me dé declinación de petróleo, selecciono eso todo, y ahora esta magenta debería desaparecer. Ahí se vuela. Por eso es como que Sahara permite ver información que alguien me dio, jugar con esos datos para generar nuevos o hacer cálculos con esos. O también puede ser generar información de cero, ¿no? Lo que es la simulación. Bueno, hablemos un poquito del simulador. El simulador es un simulador de recuperación secundaria, es un simulador analítico, ¿bien? Analítico lo que quiere decir es que hace una cuenta, o sea, no es numérico, no es que genera como espacios, como si fueran celdas, y a cada celda le asigna un dato, sino que te pide un cierto nivel de información y con esa información va a ir haciendo una cuenta a medida que pasa el tiempo para poder responder una pregunta que es, si yo tengo un determinado caudal de inyección, ¿cuánto voy a tener ese mes de producción de petróleo? Esa es como la idea básica, muy, muy básica del simulador. O sea, yo le doy lo que es el agua inyectada y me devuelve el caudal de petróleo. ¿Cómo lo hace? Bueno, uno tiene que tener varios requisitos. Una de las cosas que hay que tener son lo que se llaman las mallas, que, bueno, ahí les voy a mostrar una malla. No, esto no, ahí. Las mallas o elementos de flujo son estas, también algunos le dicen corbatitas, que es como una discretización, digamos, del espacio, más que del espacio, de la superficie, y que vincula un pozo productor con un pozo productor con un pozo inyector, ¿no? Se supone que el agua es como que entra en la capa y se distribuye alrededor del inyector y se conecta o termina uniéndose con los productores de su malla, o sea, los productores que están abiertos. El agua va a ir primero va a ir llenando, después va a ir empujando, después eventualmente se va a ir mezclando, va a ir barriendo ese volumen y va a eventualmente a terminar generando o produciendo, ayudando a la producción de petróleo. Bueno, em, una vez que vos tenés pozos productores, pozos inyectores, los estados de capa que estén bien, generaste estos elementos, definiste cuánto agua entra en el pozo, cuánta de esa agua que entra al pozo termina con algún factor de alocación, termina entrando en la capa, cuánta agua recibe cada uno de estos elementos. Una vez que tenés todo eso y aparte tenés propiedades petrofísicas, saturaciones, saturación residual, saturación al inicio de la secundaria, tenés el volumen poral que por ahí lo sacaste de un mapa. Una vez que tenés todo ese conjunto de ingredientes, se mete en lo que se llama el modelo, que básicamente te dice, eh, el modelo lo que hace es, hace una cuenta y en base al agua que está ingresando al elemento, te devuelve cuánto petróleo, como resultado, te devuelve el petróleo que sale. Entonces, vos vas a poder, lo que se hace es, se ajusta la simulación, o sea, se arma un modelo y yo digo, bueno, a ver, mi campo está conformado así, este pozo está conectado con este y se está barriendo este área.
este pozo está conectado con este y se barre este área, ¿no? Entonces, aplico un modelo que tiene ciertos parámetros, un modelo de flujo segregado, Buckley-Leverett, hay varios modelos que se pueden aplicar, y esos modelos me dicen, ok, de este pozo te va a salir tanto petróleo. Luego después comparás ese petróleo simulado con el petróleo real. A ver si tengo los resultados de acá del simulador. Puede que esté acá. Tenemos un pequeño análisis. Entonces, a ver si va bien. Zoom out y elijo. Bien, ahí. Este vamos a volarlo. Esto lo cierro. Ahí va. Miren, acá tenemos en verde el petróleo histórico. Eso no se puede tocar, eso está totalmente medido. En azul, el líquido histórico. Ese también está medido. Y en gris y en rojo tengo los valores simulados. Entonces, una vez que yo establezco estas vinculaciones y analizo con todos los parámetros petrofísicos y todo eso, el simulador me va a devolver esta curva que está acá. ¿Ven? Que uno puede decir, está re mal. Bueno, no está tan mal. Fíjense que simplemente dándole el agua inyectada, más o menos sigue la evolución histórica. ¿Ven? A veces se cae, a veces un poquito de más, pero más o menos sigue su evolución histórica. ¿Bien? Entonces lo que se hace con esto luego es, se trata de ajustar, se trata de que esta línea esté lo más parecido posible de alguna forma. Hay que tomarlo con pinzas, tiene que ser un análisis concienzudo y, digamos, criterioso, pero la idea es tratar de que se muestre lo más parecido posible. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo cambiar? Y no sé, cambio las saturaciones. Digo, no, en realidad esta capa no tenía una saturación inicial del 50%, por ahí tenía menos. Entonces, por ejemplo, si estoy muy pasado de producción, ok, bueno, tenía menos, entonces va a producir menos y lo voy ajustando. O en realidad estos elementos son muy grandes, vamos a hacerlos más chiquitos, entonces van a barrer menos volumen y así puedo hacer que produzca menos o estirar esa producción en el tiempo. Eso es medio un arte. Hay muchas consultoras que se encargan de hacer eso, de ajustar, digamos, de crear primero y luego de ajustar la simulación. Por ejemplo, Giga es una de las consultoras que hace eso, BIP también. Se dedican primero a armar el proyecto. O sea, armar el proyecto es un laburo, ¿no? O sea, es recopilar información, todo esto que yo les mencionaba por ejemplo, de limpiarlo, de sacar outliers o sacar un outlier, no sé si saben, es como un dato que está totalmente fuera del promedio. Sacar outliers, ver que recolectar 50 Excels y ver que y meter todo dentro del Sahara, después definir cuáles son las capas que están abiertas, definir los elementos, obtener saturaciones. Fíjense que no es simplemente un dato de producción. Hay que recopilar información de un montón de lugares. Y después que llegas a tener todos los ingredientes, corres la simulación, comparás contra los datos históricos y tenés que empezar a ver por ahí capa por capa, pozo por pozo, qué podés hacer para ajustar. ¿Para qué sirve ajustar? Para decir que así como me quedó el modelo, yo tengo como la suficiente confianza como para después creer en esta parte. Porque al fin y al cabo lo que al tipo le importa es saber cuánto voy a producir, ¿no? Entonces, eh, si en todo este sector que yo puedo comparar, aplico un modelo y me da un resultado y da más o menos parecido a lo que yo tengo, bueno, cuando no tengo para comparar, si yo le pongo un pronóstico de inyección, asumo que ese resultado va a ser confiable. Bien, hay un gran asumo que, ¿cómo decirlo? Por eso digo que es como un arte, porque hay que saber, hay que conocer muy bien el campo y muy bien la simulación como para poder decir, ok, esto está bien ajustado o no está, porque después te puedes ir de mambo y vas a que esté sobreajustado. Cuando un modelo está sobreajustado es 10 veces peor, porque cuando está sobreajustado quiere decir que acá en la parte que vos comparás te da perfecto. Acá, imagínense acá que la línea esta vaya tal cual la línea verde. La línea gris que sea tal cual la línea verde.
Pero ¿qué pasa? Para lograr eso, por ahí vos tocaste un dato en cada mes, en cada pozo. Y eso, el reservorio no hace eso. O sea, el reservorio no es un animalito que en cada mes va a ir cambiando digamos, el comportamiento. Hoy hace una cosa, mañana hace otra cosa, hoy hace una cosa, mañana hace otra cosa, pasado hace otra, pasado hace otra. No, tiene un comportamiento como que va fluyendo, digamos, con un comportamiento eh, suave, ¿no? Entonces, muchas veces algunos ingenieros se pasan de vivos y tratan de que la simulación dé perfecta y después con qué criterio vas a confiar en lo que te sigue después si ya después no tenés con qué comparar, no tenés con qué decir, ok, es como que a partir del último dato, listo, confío en lo que está y no cambia nunca más. Y antes para ajustar tocaste algo todos los meses. Eso estaría mal, digamos. Por eso es como hay que un equilibrio muy, muy fino entre cuando algo es criterioso y cuando algo está sobre analizado. Yo, por ejemplo, no sé ajustar una simulación. Puedo tocar un poco y puedo hacer un análisis, pero no, nosotros no hacemos consultoría. Entonces, yo estoy acostumbrado a resolver los problemas que pasan, que acá no veo el resultado, tengo elemento, pero no tengo resultado, el elemento no le puedo cambiar la forma, o sea, o el valor no me da lo que me tiene que dar. Ese tipo de respuestas puedo dar yo. Pero como no estoy acostumbrado a ajustar, no sé bien cuáles son los trucos que tienen para que la simulación se mantenga confiable y que esté bien ajustada. Em, bueno, todo lo que es info del simulador se ve plasmado de alguna forma en las mallas. Entonces, vean, por ejemplo, acá vamos a ver la saturación. Miren cómo gusta. Ahí. Miren cómo, por ejemplo, acá visualmente, ¿no? Es algo muy visual, pero es como que cuando empiezan a aparecer los elementos, al principio están como muy saturados en petróleo. Cuando están saturados están como más rojitos. ¿Ven? Entonces, a medida que pasa el tiempo, ven que se ponen como más naranjas. ¿Eso por qué? Porque la saturación de petróleo va bajando. Entonces, cada vez hay menos para sacar. Hasta la residual. La residual acá está como en color amarillo. Entonces, ven, miren. Ahí aparece, esto es una zona no barrida, entonces está rojo. Y este como que cada vez va a ser más amarillo. Ahí voy avanzando en el tiempo. Los nuevos son rojos. El resto pasa a ser cada vez más amarillo. Bueno, así un poquito más rápido. Ven cómo se va modificando. Y ven cómo cada vez se tiende más al amarillo. O sea, cada vez se depleta más y cada vez tengo menos petróleo y tiendo a la saturación residual, que es lo que no se puede sacar, ¿no? Así que bueno, bueno, a grandes rasgos, un poco creo que, no sé si tiene alguna consulta en particular. Hay muchas cosas. Hay herramientas dedicadas al análisis de pozos no convencional. Hay otras especies como de softs dentro de Sahara. Por ejemplo, hay uno que se llama Facility, que tiene que ver con una especie de análisis de los caudales a nivel de superficie, ¿no? O sea, una vez que sale el caudal del pozo, es como que en la ventana mapa termina acá, ¿no? Pero en realidad esto está conectado con toda una red de captación y el inyector está conectado con toda una red de inyección. Bueno, para poder pararse en una batería y ver cuánto petróleo le está llegando, hay tipo toda una especie de ventana aparte que se llama Facilities. ¿Qué más? Bueno, la ventana 3D, por ejemplo, que es como una ventana así visualmente linda que permite ver, por ejemplo, no sé, veo todos los pozos. Miren, por ejemplo, acá le pongo los punzados, ¿no? Ven así, miren, esto así, ya con esto ya es más o menos fácil de ver, ¿ven? Miren, ahí están todos los punzados. Todos esos piquitos son los punzados de los pozos. Y ven que acá ya se ve uno que esto tiene que estar mal, o sea, esto es un error, no puede ser. O este, por ejemplo, miren acá este punzado que en teoría abarca, a ver si me puedo acercar. Acá, ¿ven? Miren este, acá hay alguien metió un numerito de más, o sea, o le pifió en algo. O sea, no puede ser que se haya punzado desde acá hasta acá. Ya visualmente se ve, ¿ven?
no hay que analizar mucho. Y bueno, por eso sirve. También puedo poner, por ejemplo, los mapas. Por ejemplo, ahora ahí, ¿ven? Esos son los diferentes mapas, miren, de las capas que están activas. Pongamos 3 capitas, por ejemplo, ahí. ¿Ven? Ahí puedo ver. Ven que todos los punzados están dentro de la zona a analizar. Desde la primera capa hasta la de más abajo. Los mapas se pueden pintar, por ejemplo, con un espesor permeable, ¿no? Puedo ver también algún tipo de evolución. Acá también se pueden ver perfiles, eso está bueno. Acá esta ventana sirve mucho para validar también las trayectorias, cuando tenemos pozos direccionales eh, nada, que esté bien cargado, que no se vaya para arriba, por ejemplo, a veces se equivocan con el signo del TV sub sí y va para arriba en lugar de para abajo. Miremos un perfil, por ejemplo, acá, selección, y a ver si este pocito tiene perfiles. Miremos un PP, a ver si tiene. Ahí se ve. Que saco los mapas, ahí ven, y pongámosle. Ahí ven. Ahí se puede. Esto como que se ve más. eh, Visualmente queda mejor si el pozo tuviera una trayectoria, ¿no? Porque como que el perfil acompaña a la trayectoria. Pero bueno, acá es vertical. Pero ven ahí, podemos ver los punzados junto con los diferentes perfiles. También se pueden ver las instalaciones. Ven, por ejemplo, los tubings. Miremos casing, tubing. Ahí llega un tapón. Drill. A ver si hay algo acá. Ven, ahí puedo ver. Uy, ahí puedo ver la instalación junto con el perfil y los punzados. Entonces, nada, sirve como para tener una visualización rápida. Acá no hay edición, digamos, es simplemente visualización, pero para mí es bastante útil la ventana 3D, aparte de que queda lindo, pero me parece que tiene gran utilidad. ¿Qué más? A ver. Bueno, hay muchas ventanas de edición, todo lo que fuimos importando, por ejemplo, los datos de pozo que les mostré, vieron los nombres, las coordenadas, todo eso se puede editar dentro del soft. Yo puedo acá vengo que le cambio, está bien. O puedo inclusive cambiar la coordenada o cambiarle la cota, bien. Eh, ¿Qué más? Y bueno, un poco es eso. No sé si tienen alguna consulta puntual. Eh, pero bueno, espero que al menos la próxima vez que le digan Sahara puedan, em, la próxima vez que les digan Sahara les suene a algo. Y bueno, nosotros también, eh, yo estoy en el equipo de lo que sería de testing, ¿no? Están como los programadores y después están nosotros que probamos las diferentes ventanas, probamos las nuevas funcionalidades, damos cursos. Y bueno, de vez en cuando necesitamos chicos bueno, que se incorporen a la empresa y y nada, bueno, trabajar. Normalmente a veces suelen ser ahora por ejemplo hay 3 chicos, 2 del ITBA, uno de la UBA, que están trabajando. Los del ITBA están 4 horas, el chico de la UBA está 6 horas. Eh, Algunos son, como es una empresa muy chica, no todos son hay una hay una cuestión legal, ¿no? Que no puede haber infinidad de pasantes. De hecho, ahora creo que podemos uno solo. Pero bueno, lo que suele suceder, como nuestro trabajo no es de petrolero, ¿no? O sea, no es que vamos al pozo a medir un espesor o a una intervención. Nosotros tenemos un trabajo de empresa de soft. Pero bueno, por ahí como primera experiencia, como para meterse en una empresa y conocer, no sé, las formalidades del trabajo que por ahí uno cuando es estudiante. Yo ya, obviamente, hace 20 años que me recibí, no, 20 no menos,
2015 que me recibí, estoy ya muy acostumbrado a lo que pasa en una empresa, en un trabajo. Y bueno, pero cuando estudiaba no, o sea, cuando estudiaba por ahí ni me imaginaba cómo era una empresa, cuáles son no sé, la factura de los viernes, esas cosas, digamos, la- la- las costumbres que tiene una empresa y cómo se trabaja. Pero bueno, de alguna manera, ahora no, porque no estamos buscando, pero si llegáramos a necesitar, seguramente incluiremos en la búsqueda bueno, por ahí a través de Nicolás, que les pase el currículum y nos pase alguna sugerencia o algún posible pasante en algún momento. Igual, por ahora la verdad es que no, porque estamos a tope, pero suele haber bastante renovación, justamente por esto, como por ahí, como una primera experiencia está bien, pero normalmente por ahí no es lo que ustedes estudiaron todo el tiempo, o sea, no estuvieron estudiando por ahí 6 años para, para después por ahí, eh, como es probar una herramienta de soft. Es un trabajo distinto, pero bueno, por ejemplo, a mí, yo soy ingeniero químico, claramente este trabajo que estoy haciendo ahora no es lo que aprendí en la facultad. Yo trabajé en una empresa no de servicios, de servicios de ingeniería en realidad. Que ese sí era como que el ingeniero químico trabajaba en esa empresa. Y bueno, después me pasé a interfaces, me gustó mucho más por mi personalidad, digamos, porque por ahí no me gustaba tanto lo que hacía en el otro lugar. Y bueno, me quedé y bueno, la verdad que estoy contento del trabajo. Así que bueno, quizás alguno de ustedes termine trabajando con nosotros. Eh, por hoy no sé si tienen alguna consulta, si no, ya estaríamos. No vi si escribieron algo, la verdad, si escribieron en el chat o algo. No, ok. Eh, Una sola cosita más. Ustedes creo que no tienen licencia de Sara, ¿verdad? No, no. En la universidad. Bueno, ahí una aclaración. Nosotros estamos abiertos a dar licencias. No sé qué número habría que ver, eso habría que definirlo. El problema es que siempre necesitamos que del lado de la universidad haya un responsable, alguien que diga, ok, yo la voy a instalar y va a estar en estas máquinas y cuando pase por ahí eso hay que renovarlo en forma anual, entonces al año se encargue de decir, ok, bueno, mandarnos un mail o nosotros o recibir lo que nosotros mandemos. Y a veces pasa que esa comunicación no existe, o sea, no hay nadie del otro lado que se encargue este, de, de administrar, digamos, esa licencia. Por otro lado, aunque exista una persona responsable, responsable me refiero a que tome la responsabilidad, ¿no? De, de dialogar con nosotros y de cumplir por ahí, hay que mandar una carta o tiene que haber un mail donde nosotros podamos subirle la versión, por ejemplo. Alguien tiene que ponerle el nombre de, ok, la versión subímela a mí. Bien. Tampoco sirve si después no se usa. No porque ustedes vayan a ir a sentarse un jueves a la noche a hacer ejercicio de declinaciones, o a ver cómo jugar con una declinación, sino está bueno que por ahí algún profesor se cope y diga, bueno, está bien, para mi materia de simulación de reservorios o cálculo de reservas o lo que sea, bueno, pueden usar Sahara para declinar. O sea, es como que necesitan las dos cosas. No alcanza simplemente con que esté instalado en una computadora, sino que también alguien lo tiene que usar o alguien, no sea un geólogo en alguna materia que tengan de geología, les muestre Sahara y les diga, bueno, este trabajo práctico lo hacen con Sahara, por ejemplo. Lo tienen que hacer con Sahara. Si no está desde ese lado, o sea, como que tienen que luchar por los dos lados, ¿no? Por la parte formal, institucional, y por otro lado por los profes que tienen que generar contenido de alguna forma o material para que puedan usar Sahara.
sin eso lo más probable es que termine en la nada. Pero bueno, si se dan esas condiciones, nosotros estamos dispuestos también a brindarles algunas licencias. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy buena la clase. Bueno, genial. Estamos en contacto y cualquier cosa nos escriben. El mail es Sahara. Bueno, se conectan con Nicolás, sino sahara@interfaces.com.ar es el mail. Bueno, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego.